Porque aquí hay dos temas. Uno es la soberanía de Dios, que es el capítulo 9, y el 10 y el 11 pone lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer Dios con Israel. Pero para no adelantarnos, estamos en el capítulo 9 de la carta a la iglesia de Roma del apóstol Pablo. Y como decía, el tema del capítulo 9 es la soberanía de Dios. Y a ese Dios soberano vamos a orar entonces. Vamos a comenzar con eso. ¿Sí? Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, yo quiero rogar, Señor, tu bendición sobre esta palabra, Señor, bendice nuestros corazones, de los oyentes, corazón humilde, Señor, corazón disponible a aprender, Señor, de tu palabra, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo profano, lo bíblico de lo antibíblico, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa sabiduría y te lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. El tema de la soberanía de Dios es un tema polémico en la iglesia. Es un argumento más de los incrédulos para rechazar a Dios. Pero la soberanía de Dios está en la Biblia. Y está del principio a final de la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? Alguien que lea Génesis 1, por favor. Y creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, ¿quién le ayudó a Dios? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le dio poder a Dios para...? Ahí está la soberanía, Dios decidió crear. Y no tiene que darle cuenta a nadie, no tiene que dar cuenta de nada. Entonces la soberanía de Dios, ¿qué es lo que es? Es la capacidad exclusiva de Dios. Note esta palabra, la capacidad exclusiva de Dios de decidir por sí mismo y hacer todo por sí mismo, todo aquello que quiere. Eso decide por sí mismo, hace por sí mismo, todo aquello que él quiera hacer. Depende de sí mismo. En teología se llama aceidad. ¿Qué significa cuando escuchan esa palabra por alguien dice, yo sé decir, en la iglesia me enseñaron, la aceidad significa que Dios depende de sí mismo. No depende de su creación, no depende de los ángeles, no depende del universo, no depende de nada. Él solo depende de sí mismo. Y como decía, ya Génesis 1 está declarando su soberanía. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Es bueno? Amén. ¿Es misericordioso? Amén. Amén. Entonces comienza con estas preguntas. Si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué hay terremotos donde muere tanta gente y produce tantos desastres? ¿Por qué hay tantas enfermedades y tantas enfermedades tan terribles y tanta maldad que hacen sufrir tanto? ¿Por qué una parte del planeta hace 60 grados bajo cero y la otra parte del planeta hace 50 grados sobre cero? ¿Cómo explica eso? ¿Por qué hay tanta gente pobre en el mundo y muchos mueren de hambre y unos pocos tienen todo y mucho más? ¿Por qué hay guerras donde mueren tantos inocentes? ¿Por qué las mafias esclavizan a niños y mujeres para la explotación sexual? ¿Por qué tanta gente en el mundo desprecia a Dios, a Cristo, a la Biblia, pero adoran a deportistas, cantantes y monos de yeso? ¿Por qué un creyente fiel en Cristo es golpeado por la muerte de seres queridos o vive precariamente y a los falsos y apóstatas les va tan bien? ¿Por qué Dios no da a su hijo, a un hijo en Cristo, aquello que tanto necesita? ¿Por qué los cristianos que tienen accidentes graves y a veces
mueren, ya a veces no les sucede nada y decimos, gloria a Dios, pero cuando muere decimos, así lo quiso Dios. Lo murmuramos, incluso no lo glorificamos, ¿no? Dios está en control, ¿no? Amén. Y si está en control y es bueno, ¿qué está haciendo? ¿Por qué todo esto? Un entrevistador norteamericano le dijo a un pastor, yo no puedo creer en tu Dios. Hay muchos problemas. Claro que hay problemas. Y siempre lo han habido, ¿cierto? Y alguien dice, todo lo que sucede mal es la culpa del diablo. Y los incrédulos, que no quieren creer y tienen todo revuelto. Esto significa entonces que Dios no tiene poder sobre el diablo ni los incrédulos. ¿Sabe que un salmista dijo eso? Un salmista muy popular. Dijo, Dios tiene gobierno sobre los que creen, pero sobre los que no creen, Dios no tiene. Se suponía que él era cristiano, ¿no? ¿Alguien escuchó eso? ¿Vio esa declaración? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Fue Marco Witt. Entonces, quiere decir que Dios no tiene control sobre todo el desastre que está sucediendo. Entonces, si decimos Dios es soberano de una parte, de un poco, de algo o de nada. Si Dios sabía todo y sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué no lo evitó y evitar todas estas consecuencias desastrosas que vivimos hasta hoy? Miren, hay una sola respuesta. Y la respuesta es Dios. Esa respuesta está en la Biblia. Tenemos que aprender a leer lo que dice la Biblia, a discernir. Discernir, ¿qué significa? Significa distinguir lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Eso significa discernir. La única respuesta, entonces, la tenemos en la Biblia, porque Dios se ha revelado en la Biblia, o la Escritura, la palabra de Dios. Fuera de ella nosotros no podemos entender nada, ni conocer nada, absolutamente nada de Dios. Así que vamos a citar muchos versículos. Y el título del sermón es Dios siempre hace lo que bien le parece a Él. Ese es el título. Romanos 15, 16. Romanos 9, 15, 16, por favor. Se los leo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo me voy a repetir. ¿Y por qué me voy a repetir? Porque este es un tema que nosotros tenemos que aprender y conocer muy bien. Nosotros tenemos la tendencia a olvidar. Si yo les pregunto qué se predicó el domingo antes pasado, todos miran para arriba y me dicen, por ahí viene, no olvidó. Entender la soberanía de Dios significa entender a Dios. Entender la santidad de Dios significa entender la esencia de Dios. Pero hoy día estamos en la soberanía. Definimos ya lo que era la soberanía. ¿Cómo actúa la soberanía? ¿Cuál es la bendición del creyente? Conocer, entender, amar y desear la soberanía de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, Romanos 9:15 dice, el apóstol Pablo recuerda lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Yo me compadeceré del que me compadezca. Es decir, soy yo el que salva. Eso está diciendo. Dios salva. Y salva cuando Él quiere y como quiere. Una pregunta. ¿Dios está obligado a salvar a todos? No. ¿Por qué no? Si es bueno.
misericordioso, compasivo. ¿Por qué no? Ya, yo nunca le busqué, pero él me salvó. Ya, escogido. Entonces ahí está el principio, ¿cuál es? Que le escoge según su voluntad. No, ¿acaso nosotros éramos mejores que otros? No, tan iguales y a veces peores. Pero Él nos eligió a nosotros. Entonces, entender que la salvación es una gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Un regalo. Es un regalo no obligatorio. No. Porque si está obligado a salvar a todos, ya no es gracia. Es un deber. ¿Cierto? Es una obligación. Es como los regalos de Navidad. Pucha, si le regalo a este, tengo que regalar a este, entonces se transforma en una obligación. Y Dios, como no le interesa lo que dicen de Él, salva a quien quiere, y cuando quiere, y como quiere. ¿Por qué Dios nos salva a todos? Porque están todos condenados. Romanos 3, 10, 12 dice, no hay justo ni aún uno. Es el concepto que Dios tiene de la humanidad. Pero Dios trató 3 veces con toda la humanidad. 3 veces. Y las 3 veces el hombre falló. Miren, vayamos a Éxodo 3, 17, 19. Éxodo 3, 17, 19. Y aquí vamos a empezar a correr. Vamos a hacer varios versículos en Éxodo, así que quédense por ahí con Éxodo. Éxodo 3, 17, 19. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Amén. Ya. Al 19. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y Ay, del perdón. ¿Ah? Y Génesis. Génesis. Génesis 4, 3. Claro, sí. Génesis 3, 17 al 19. ¿Por qué puse eso? Ya. 3, 17. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay 2 cosas. 3. Una, hay una maldición sobre la creación. ¿Qué significa eso? Significa una naturaleza hostil, una naturaleza que muere. ¿Qué significa una naturaleza que muere? Terremotos, temporales, cambio climático, catástrofe. Esa es una naturaleza maldecida. Segundo, muerte. Muerte, entró la muerte, morirás. ¿Qué significa morir? Es un deterioro, lento, pero seguro. La enfermedad. La enfermedad, poco a poco, nos deteriora y nos lleva ¿a qué? A la muerte. Estamos bajo juicio. Tenemos una tierra maldecida. Estamos bajo juicio. ¿Y qué más tenemos? Estamos bajo condena. ¿A causa de qué? De la desobediencia de Adán y Eva. Mire, ahí mismo en Génesis, versículos 22 y 23. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que
labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué significa esto? Significa que Dios pierde la comunión perfecta y completa que tenía con Dios. Y dice, ahora el hombre conoce el bien y el mal. Dejémoslo. Por el conocimiento del bien y el mal. ¿Cómo terminó? Que el hombre se gobernara con el conocimiento del bien y el mal. Génesis 6, sí, Génesis 6:5, estoy bien ahora. Génesis 6:5. ¿Quién está ahí en Génesis? Estamos en Génesis. ¿Qué dice? Génesis 6:5. Ah, 6:5. Bien. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre conociendo el bien y el mal, pero su corazón, ¿qué es lo que hacía? Solamente el mal. Y esto significó juicio. El juicio fue el diluvio. Ya tenemos la raza humana, falló 2 veces. Falló en obedecer un mandamiento, no 10. 1. Segundo, conociendo el bien y el mal, practicaba solamente y pensaba solamente el mal. Ahí tenemos 2 problemas ya, 2 fallos. Después del juicio, Dios renueva el pacto con Noé y toda la descendencia. Vamos a Génesis 9:7. Tenemos solo una pequeña parte. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, prosperad abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Cuál era el mandamiento? Tengan muchos hijos y llenen la tierra. ¿Ah? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hicieron los hombres? Se concentraron, se reunieron. ¿Para qué? Génesis 11, del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillos, rozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámoslo un hombre por si fue hemos esparcido sobre la faz de toda la tierra. Y que se juntaron, se concentraron, se organizaron para levantar una torre, pero esa era una señal de su gloria, antes de ser esparcido. El hombre quiso levantar un altar a su propia gloria, a adorar a sus dioses que él había elegido, a su propio modo. ¿Y qué significó eso? Que se iban a concentrar en un solo lugar y no se iban a esparcir por toda la tierra. Pero Dios los esparció, Dios cumplió el propósito. Ahí mismo, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso. Se llama Babel, confusión. Se formaron los idiomas. Fue la única manera de que estos se fueran esparciendo y multiplicando a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, el tener idiomas y el morir son juicios. Son juicios. Fíjense, el hombre falló 3 veces. Dios tuvo un trato con todas las raza humana, primero con Adán y Eva, desobedecieron el único mandato. Después los dejó libres ahí para que, ya que conocían el bien y el mal, hicieron solamente el mal. Después del diluvio, nos manda que se multipliquen y llenen la tierra, se concentren y levantan un monumento para su propia gloria. El hombre siempre ha fracasado el estándar de Dios. Dios nunca ha fracasado.
como dijo el anatema hace meses atrás. Él ha fracasado. Pero Dios nunca ha fracasado. El hombre ha fracasado. Siempre al estándar de Dios. Aún así, Dios cumple su propósito. ¿Qué sucede después? Dios, ahí entramos al capítulo 12, no lo vean. ¿Y elige a quién? Elige un gentil, pagano. ¿Cómo se llama ese gentil pagano? ¿Ah? No. Abraham. Y de Abraham hace venir un pueblo para sí mismo. ¿Cuál es el propósito de ese pueblo? Hacer venir el Mesías. Exactamente. ¿Ah? Hace un pueblo. Después elige una tribu. Después elige una familia. Y después elige 2 personas de esa familia. Y de ahí sale el Mesías prometido, nacimiento de la mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios eligió. El hombre le falló 3 veces. En las 3 dispensaciones anteriores, el hombre fracasó. Entonces, yo voy a ver quién fue. E hizo un pueblo para sí, Israel. Deuteronomio 7, 6 al 8. Miren lo que dice Dios de Israel. ¿Qué dice? Deuteronomio 7, 6 al 8. Amén. Ya. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. ¿Qué le digo? Israel, yo te elegí porque tú eras un pueblo fabuloso. ¿No? Eres el más insignificante. Pero yo te amé. Y voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham y los descendientes o los primeros patriarcas. Entonces, fíjese, Dios, a pesar del fracaso, de la oposición, la rebelión de la raza humana, Dios va cumpliendo su propósito. Y en Gálatas 4, le leo 4:5, cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Tiempo de Dios. El hombre no lo sabe. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por la fe en Cristo. ¿Eso es cierto? ¿Cuándo? Cuando Dios dijo, es el tiempo. Nadie tiene idea. Cristo va a venir cuando Dios dice, es el tiempo. Solo Él sabe cuál es el tiempo. Entonces, se fija como Dios va cumpliendo su propósito. Y Él viene para salvar, Jesús viene para salvar lo que se había perdido. Veamos Efesios 1, 3, 4. Efesios 1, 3, 4. ¿Qué dice? Efesios al Nuevo Testamento. Ya. Efesios 1, 3, 4. Amén. Amén. Fuerte y claro. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Amén. ¿Cuándo
¿Cuándo son escogidos los salvos? Antes de la Fundación. fundación. Nosotros, todos los salvos de todos los tiempos, están en la cuenta de Dios. Nosotros no tenemos idea, porque no podemos tener idea de eso. Pero Dios ya tiene en su cuenta los que van a ser salvos. Y no porque son mejores que otros. Les voy a poner un ejemplo. Hechos 15, Santiago cae preso y es asesinado por Herodes. Y el apóstol Pedro va a la cárcel y lo van a matar el día siguiente, pero un ángel lo saca de la cárcel. El apóstol que murió era porque era más malo, más pecador, menos apóstol. No, era la voluntad de Dios. No la podemos entender, pero sí fue, era un hombre consagrado. Pero uno murió y el otro fue liberado, según el propósito de Dios. Y a veces nos sorprende porque nosotros queremos entender todo el propósito de Dios, a veces no nos da cuenta. Tenemos que recordar que somos criaturas limitadas. A veces nos queremos creer más inteligentes que Dios. Aunque Dios dice, por ejemplo, que su venida, solo los tiempos finales, solo ni los ángeles lo saben, solo el Padre. Entonces andan algunos cristianos dando fechas. Porque la luna, porque va a haber una nube roja, porque va a haber un sol así, y ahí sale la fecha y andan. O sea, son más inteligentes que Dios. ¿Eso cómo se llama? Arrogancia, soberbia, de la criatura limitada, querer ser a la altura de Dios. Entonces, ¿por qué elige? Porque toda la raza humana, desde Adán y Eva, está condenada, porque nadie busca a Dios. ¿Alguien me puede decir aquí que cuando tenía 14 años dijo, yo quiero ser pastor y un evangélico y salir a predicar? Ni por las tapas se andaba metido en las discotecas, ¿o no? Amén, ¿ves? ¿Ah? ¿Quién dijo voy a ser cristiano? Ese es mi plan, mi programa de vida. No. El Espíritu Santo nos quebró la vida y el corazón. Y llegamos así. Entonces, por eso somos elegidos. Y Él pone el querer como el hacer. Versículos 17 y 18. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. Ahora, si Dios puede elegir y tiene poder para elegir y tiene propósito para elegir, pero también tiene propósito en el castigo, en la condena y en el endurecimiento. Aclaremos una cosa, Dios no hace pecadores. Mientras este lo salvo, ya te lo voy a hacer pecador. Toda la raza humana nace pecadora. Nace indiferente a Dios. Cuando se acerca a Dios, quiere moldear a Dios a su deseo, a su pinta. Entonces, eso es pecado. Eso es rebelión. Eso es querer ser como Dios o superior a Dios. El hombre sí. Y cuando no, lo trata con indiferencia. Porque no quiere que nadie se meta en su vida. Esa es la mayoría del mundo. Sabiendo que Dios es fiel. Entonces, cuando dice quiere endurecer, endurece al pecador. Y aquí la cita que hace el apóstol Pablo es de Éxodo 9. Y veamos Éxodo 9. Ahora sí que es Éxodo 9, del 13 al 16. Éxodo 9, del 13 al 16. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés,
levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que se sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tus pueblos, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre será anunciado en toda la tierra. Amén. Amén. Está hablando de Faraón. Faraón es un idólatra. ¿Cómo Dios va a decir: yo te he puesto para que sea anunciado mi nombre y conocido por toda la tierra? Faraón era un predicador, ¿no? Por juicio. Por juicio, hermano. Porque cada vez Dios endurecía el corazón del Faraón y había un juicio, una plaga. Y todo Egipto y todas las naciones de alrededor sabían que el Dios de Israel era muy poderoso. Porque todas esas plagas ninguna afectó a Israel. Y Dios saca a Israel al desierto, lo hace pasar el mar rojo en seco, para decirle a todas las naciones que la potencia más grande de ese tiempo, ¿no?, Dios la podía hacer. ¿Tenemos testimonio de eso? Sí. Josué 2. Voy a Josué 2. Josué, después de Deuteronomio, creo que, ¿ya? Del 8 al 11 se los voy a leer yo. Recuerde que Josué envía 2 espías a Jericó. Y una mujer, ramera, lo esconde y tiene una conversación con ella. Porque ella los salvó de la guardia que los andaba buscando, que supieron, que andaban unos espías por ahí. ¿Y qué dice? El leo de Josué 8. Y dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, miren lo que dice Rabbi: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, y aquí está esta declaración de la soberanía de Dios, dice, y es una mujer incrédula, dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Miren lo que entendió esta mujer: que Dios gobierna el cielo y Dios gobierna la tierra. Como cantaba. Entonces, si gobierna la tierra, él endureció el corazón de Faraón, y por las plagas todas las naciones de alrededor supieron que el Dios de Israel era el Dios más poderoso que la potencia que era Egipto. Porque Egipto era la potencia de ese tiempo. Y fue destruido su ejército, fue destruida su economía, fue destruida su descendencia real. Entonces, Dios, a través de un mal, se reveló a través de ¿qué? Los juicios. Y lo ha hecho 2 veces, exactamente. Él se reveló a Noé por el diluvio, quien era Dios. Fue salvado y él da testimonio a sus hijos de quién era Dios y a la descendencia. Entonces, primero,
Jericó y todos los pueblos de alrededor sabían que Dios secó el mar rojo, destruyó el ejército más poderoso de su tiempo, sabían que Dios le había dado la tierra de Canaán, y la declaración de la soberanía de Dios de Rahab es inspirada por el Espíritu Santo. Recuerden que Rahab se fue con uno de los espías al final, y es parte de la genealogía de donde nace el Señor Jesús. Entonces, las plagas contra Egipto fueron conocidas por toda la región, todos los pueblos, todas las naciones, y todos dijeron, ese es el Dios de Israel. Pero Dios va a endurecer los corazones también en el tiempo final. ¿Saben ustedes? Y los va a endurecer, pero así. Y parte del proceso lo estamos viendo. Voy a escribir algunos versículos. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses, al Nuevo Testamento más saltamos. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, del 7 al 12. Dice, está hablando de la próxima venida del Señor Jesús, hablando del apóstol Pablo, y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el espíritu del anticristo que está presente, ha estado presente desde que el Señor Jesús apareció en la tierra, como hombre predicando el evangelio de salvación. El espíritu del anticristo. Entonces dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. No vamos a entrar en ese tema. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo significa sin ley de Dios, ni de hombre. ¿Ha visto algunos escritos anarquistas? Sin ley de Dios ni de hombre. O sea, solo yo. Eso significa el inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y aquí está hablando del anticristo, un gobernador universal. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Miren, el anticristo viene por el poder del mal. Pero ¿quién está en control de eso? Dios. Y eso es lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La venida del anticristo es un propósito de Dios. Recuerde que en Mateo 24 el Señor Jesús dice que la maldad llegará a tal nivel que el corazón de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque cuando crece la maldad es porque se acerca el juicio. Salmo 92:7. Alguien que pueda estar en Salmo 92:7 y Proverbios 16:8. Salmo 92:7 y Proverbios 16:18. Salmo 92:7. Sí. Cuando brotan los impíos como la hierba y florece todo lo que hace iniquidad, es para ser destruido eternamente. Miren lo que dice, y esto está en el Salmo 92. Cuando crecen los pecadores, cuando aumentan, es porque se prepara la destrucción de ellos. Y es lo que dice en 2 de Tesalonicenses. Voy a mandar una mentira para que sean, como dice, rematados. Proverbios 16:18. Amén. ¿Ya? Antes del quebrantamiento es la soberanía, y antes de la caída la altivez del espíritu. Lo dice en Proverbios.
Antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que hay? El orgullo, la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo soy el más santo, está a punto de caer. Y Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para hacer juicio. Porque quien no ha creído en Cristo y no quiere creer en Cristo, conocerá a Dios por juicio. Entonces está muy equivocado quien dice que Dios no tiene nada que hacer con los que no creen. Tiene mucho que hacer. Porque están bajo juicio. Y conocerán el juicio de Dios en su propia carne. Les leo Romanos 11, 25, 26. Solo estos dos versículos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natural. Mire, las personas que se han atornillado en el pecado, insisten en su pecado, Dios les dice, bueno, sigue en tu pecado. ¿En qué termina? En la homosexualidad. Si hoy el mundo está aprobando la homosexualidad y todas esas leyes de género, o leyes degeneradas, como les llamo yo, es porque el juicio viene. Se está multiplicando los inicuos, se está multiplicando el pecado para condenación eterna. Eso lo dice el Salmo. Entonces, Dios controla el mal. Dios controla el mal y cumple el propósito. Job. ¿Quién ha leído Job? Amén. Amén. Dios le quitó todo, la riqueza. ¿Y qué le dijo al diablo? Quítale todo, pero a él no lo toque. El diablo es más obediente que nosotros. Dios dice, escudriña la escritura, ¿cómo te engañan? Pero el diablo no lo tocó, le tocó toda la riqueza. Después le dice, tócalo él, pero no toque su vida. El diablo tocó su vida. No tocó su vida, tocó su cuerpo, enfermó. ¿De qué obediente el diablo? Y cuando en Lucas el Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo he orado por tu fe. Es decir, le dio permiso para zarandear, pero no para matarlos. Obediente el diablo, ¿eh? ¿Sabe por qué es obediente? Porque sabe quién es Dios. Nosotros a veces no sabemos quién es Dios, y por eso hacemos lo que queremos, incluso como cristianos. Quiero mostrarles dos versículos. Ya les mostré en Lucas cómo Dios tiene control sobre el mal. Juan 9, 1, 3. Aquí vamos a ir concluyendo. Juan 9, 1, 3. ¿Qué dice? ¿Ya? Sí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Amén. Nació ciego, ¿por qué? Porque Dios va a hacer una obra. ¿Sabe que hay cristianos o personas ciegas que se han convertido, que han escrito las más lindas alabanzas, las que cantamos, o himnos antiguos? Muchos de ellos fueron escritos por cristianos ciegos. Usted sabe que un pastor que perdió su familia, sus hijos, y escribió una canción que dice, estoy bien con mi Dios. Entonces a veces pensamos que el mal es la ruina. No. Hay un predicador, yo no estoy muy de acuerdo con él, pero es
es una manifestación de la gloria de Dios. El hombre no tiene de un apellido eslavo. Él no tiene manos ni piernas. Pero es un hombre que predica. Y tiene mujeres e hijos. Y nada. ¿Dios se ha glorificado en él? Sí, se ha glorificado. ¿Se fijan? Y es público, ustedes lo pueden ver, muchos seguramente lo han visto, ¿no? Por internet. Pero así en la historia de la iglesia han habido gente, ¿no? Con las enfermedades más terribles y han hecho las cosas más hermosas y han dado gloria a Dios. ¿Por qué están los pobres? Para la iglesia debe ser un momento de practicar la misericordia de Cristo. No es que nos moleste, que son borrachos, que son pobres, andan mediocres. Sí, la pobreza es fea y idiota. Y nadie está libre de eso. Pero eso nos permite mostrar que la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces tenemos que pensar que cuando dice Dios gobierna la creación, cantamos, ¿cierto? Dios gobierna todo. Dios gobierna todo. Aunque no lo entendamos, y ni cómo lo hace, pero su palabra dice que Él gobierna todo. A Moisés, cuando se le quejaba a Moisés, decía, Señor, pero es que yo soy medio tartamudo, soy lento para hablar. Entonces le dice, ¿acaso yo no hice al no, al cielo, al sol? ¿Acaso yo no hice todo lo que hay? Eso está hablando de qué? De la soberanía de Dios. Yo hago todo. Y ha permitido el mar, porque incluso usando el mar, eso es la gloria. Dios está en control de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, de lo grande y lo pequeño. Si Dios controla solo lo bueno y no controla lo malo, entonces Dios no controla nada. De lo bueno bien poco, ¿no? Si Dios controla solo lo grande y no controla lo pequeño, entonces Dios no controla nada, porque todo lo grande viene hecho de cosas pequeñas. Un avión se cae puede caer por un tornillo. A veces por un contacto en el auto y el motor no caminó mal. ¿Ah? Y no pudimos llegar al culto. Terrible. Pero era un contactito, ¿no? ¿Se fija? Ese detalle. Entonces, si Dios no está en control de esas cosas, Dios no está en control de nada. Dios está llevando la vida, la historia, la sociedad, los seres humanos hacia su propósito de redención y juicio. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios resplandezca en su creación. Bien, hermano, después ¿quién es la criatura más privilegiada de la creación? El ser humano. Fue la única criatura que Dios dijo, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Es decir, razonamiento, voluntad, sentimientos, gobierno, capacidad de gobierno sobre las cosas. Es la única criatura que le dio ese privilegio. No se la dio a los gatos, los perritos, muy tiernos eran los monos, qué sé yo. Serán muy lindos, muy tiernos, pero no tienen eso. Entonces, y esa criatura pecó, esa criatura, ¿qué es lo que dice? Desobedeció a Dios. Diciéndole a Dios, mira, yo pienso de otra manera. Voy a comer ese fruto y voy a adquirir, voy a entrar a tu nivel. Dios tenía derecho a haber destruido todo y haberlo hecho todo de nuevo. ¿Sí? Tenía el derecho de poder. No. Podía haberlo hecho. ¿Cierto? ¿Pero qué dijo Dios? Decidió salvar su creación. ¿Sabe para qué? Para su gloria.
decidió salvar su creación para su gloria. ¿Por medio de qué? De un Salvador. La simiente de la mujer. Y a pesar del constante fracaso humano hasta hoy, Dios ha cumplido su plan redentor, anunciado allá en Génesis, al inicio de los tiempos. Miren, en los 3 tiempos Dios está salvando gente. Pasado, presente y futuro. Pasado, antes de la venida del Señor Jesús. Dios salvó personas por la fe de los que creían en la futura venida del Mesías Salvador del pecado. Porque recordemos que el pecado es la forma que el diablo gobierna la creación, que Dios se lo ha permitido. Esos que creían en la venida del Mesías, el Mesías Salvador del pecado, esos son salvos del Antiguo Testamento, no por la ley, porque por la ley, dice el Romano, no se salva a nadie, porque no fue creada para salvar. Después Dios salvó personas que creyeron en Cristo como el Mesías cuando Él estuvo predicando en Israel por 3 años y algo más. ¿O no? Y Dios está salvando personas desde ese momento hasta hoy, hasta cuando Él venga. Salvando personas que creen que Jesucristo es el Señor y único Salvador. Se está cumpliendo, se ha cumplido el propósito, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. A pesar de Satanás, a pesar de los incrédulos, a pesar del fracaso del hombre, a pesar de la rebelión de Dios, todo eso lo usa para el cumplimiento de su propósito. Porque Él va a exaltar su gloria por bendición, por salvación o por juicio, castigo y condena. Y esa es la soberanía de Dios. Y si usted es salvo, ¿hay salvo aquí? Amén. Y gloria a Dios que ha tenido esta misericordia. Porque Él con los salvos, su amor es incondicional. Porque esa es su gloria. Vamos a seguir con el tema, porque el tema de la soberanía, hoy día vimos lo que define la soberanía y la acción de la soberanía de Dios en varios aspectos, en la salvación y el endurecimiento o la condena, ¿no? Pero también están los efectos de la soberanía en el creyente. Pero eso lo vamos a ver otra vez. Isaías 45. Vamos a Isaías 45 un momento. Y aquí vamos a cerrar. Estas partes, estos versículos son los que uno lee en una predicación. Isaías 45. Le voy a leer del 4 al 7, que lo leímos al inicio. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Mira lo que dice el Señor. Te llamé, y está hablando el rey Ciro. El rey Ciro fue el rey que, como se dice, ayudó a Israel a volver a Canaán, a Jerusalén. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel me he escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Mire, Dios usa personas a veces que ni siquiera lo conocen a Él. Yo he hecho varios comentarios sobre algunos presentes, yo creo que Dios los está usando. Aunque a algunos no les gusta, pero bueno. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. O sea, yo te voy a vestir. Te voy a dar lo que necesitas para que mi nombre sea glorificado. Y dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. ¿Y eso habla de qué? De la exclusividad de la soberanía de Dios. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy Jehová.
Y eso es la exclusividad de Dios. El soberano hace. Bien, hermano, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero